Hablar, digan conmigo amén. Y a su nombre y a esa gloria. Espero que las hermanas hayan tenido un buen regalo, aleluya. Han salido bendecidas, amén. Se podría hacer todos los días esto de amigo invisible, aleluya, porque se llena la iglesia, amén. Aleluya. Bueno, es mi primer tema ministrado en el 2026. Y como estoy en mi casa, estoy en mi iglesia, pues yo voy a ser hoy libre porque me siento así, estoy en mi casa. Y quiero que Dios hable, porque Dios va a hablar, y quiero que estés receptivo a lo que Dios quiere decirte en esta tarde, amén. Me llevará un tiempo de 20 a 25 minutos no más, os lo aseguro. Lo he estado ensayando en casa y me tira unos 18 20 minutos, porque no quiero ser largo en el primer mensaje que voy a ministrar este 2026, amén, aleluya. Miren, hoy traigo como tema, no voy a predicar una historia, sino hoy voy a traer una enseñanza acerca de lo que Dios quiere para la iglesia de Zumárraga. Amén, yo hubiera dicho una amén más fuerte: lo que Dios quiere para la iglesia de Zumárraga. Y el tema que voy a ministrar es esto: conseguir la unidad en medio de la iglesia. Porque Dios ama la unidad. Una iglesia dividida es una iglesia enferma, y Dios quiere una iglesia unida, porque así puede Dios derramar bendición y vida eterna. ¿Cuántos quieren que la iglesia de Zumárraga sea una iglesia unida en medio de este pueblo? Digan conmigo amén. Aleluya. Dice Colosenses capítulo 3 versículo 13: soportándoos, anoten bien, anota. Como decía un pastor que teníamos, abróchense los cinturones que vamos a despegar. Soportando los unos a los otros y perdonando los unos a los otros, si alguien tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Viva la palabra de Dios. Esta es una carta que envía el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, y empieza a escribir y les empieza a decir: os debéis de soportar los unos a los otros. Amén, a su palabra. En otra versión dice: sean tolerantes los unos con los otros, y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor les perdonó a ustedes. Amén, Dios nos perdonó. Recordaba un texto de la palabra hablando de una queja contra otro. Dice Mateo capítulo 5 versículo 23 al 24: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, dice: deja la ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano, y entonces vuelve al altar y presenta tu ofrenda. Dios está más interesado en la relación de tus compañeros y de los que te rodean que en la ofrenda que tú puedas ofrecer. Amén, a su palabra. Lo vuelvo a repetir: Dios está más interesado en la relación que tengas tú con los demás que la ofrenda que le puedas ofrecer. Porque una ofrenda en enemistad con otro no vale para nada, no es acepta ante los ojos de Dios. Pero cuando no tienes nada en contra de nadie, tu ofrenda es aceptada ante los ojos de Dios. A su nombre. Dice la palabra: soportándoos los unos a los otros. Diga conmigo: debo de soportar a mis hermanos. Complicado, complicado. Por eso el apóstol Pablo le manda esta carta a la iglesia de Colosas: debéis de soportaros. Aleluya. Complicado, muy complicado. Muy complicado. Pero en Dios todo es posible. Yo hubiera dicho una misma fuerte: pero en Dios todo es posible. Porque debemos de soportarnos para que sea una iglesia unida y bendecida. Yo quiero que la iglesia de Zumárraga sea una iglesia bendecida y unida. ¿Qué significa soportar? Soportar significa llevar sobre mí un peso, sostener, aguantar, anoten bien, respetar, tolerar y sobrellevar. Eso es lo que significa soportar. Mirar, esto, alma, palabra que pesa mucho. Soportar es esto es un peso, y esto es soportar. Cada vez pesa más. Voy a poner más peso.
Si me tiro así 5 minutos lo voy a poder aguantar. Si me tiro así 10 minutos ya me voy a cansar. Si me tiro así 3 horas es complicado. Eso es soportar. Pero aquí no nos habla de soportar el pecado, de soportar las tentaciones, de soportar a Satanás. Hay que resistirlo. Aquí no nos habla de soportar los deleites de nuestra carne. Aquí nos habla de que debemos de soportarnos los unos a los otros. Y dice sostener, aguantar, respetar, tolerar y sobrellevar. Dios quiere en medio de este 2026 que nosotros nos respetemos, nos soportemos y nos aguantemos. Aleluya. Yo sé que es una palabra que es muy necesaria, que a veces puede irritar, pero nos estamos basando en lo que dice su santa y bendita palabra. Y yo creo que la palabra tiene vida. La palabra dice, en Juan dice, porque en principio el verbo era la palabra y el verbo era con Dios, y Dios es la palabra. Dios quiere que tengamos amor para soportarnos los unos a los otros. Amén. Porque así nos consideraremos una iglesia unida. Que nos respetemos los unos a los otros, que nos aguantemos los unos a los otros, que hoy por ti y mañana por mí, que hoy te aguanto yo tu mala actitud y usted mañana me aguanta mi mala actitud. Debemos de soportarnos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? Aleluya. Soportarnos los unos a los otros. Vamos a hablar de dos extremos. Vamos a hablar de la típica persona que le gusta hablar de lo que no tiene que hablar, de lo que te dicen lo que tienes que hacer, que les gusta meterse en el jardín del vecino, en su casa y en tu sillón y se sientan, de los que se meten hasta cómo te cortas el pelo y cómo manera de vestir tienes, y se meten en la forma de que hablas y te dicen cómo debes de andar, cómo debes de vestir y qué debes de hacer. Se meten hasta de la forma de cómo comes. Podrían arreglar España con sus consejos. A veces saben más que Dios de lo que necesitamos. Estos son las personas metiches que se meten en todo. Yo no sé si te estás sintiendo identificado. Yo puede ser que sí me estoy sintiendo identificado. Aleluya. Mi hijo me dice que sí. Aleluya. Mi hijo me dice que sí. Luego están otros, los intocables. Diga conmigo, intocables. Para ellos y para ellas solo hay una verdad. Solo hay una verdad. Para ellos y ellas las cosas son como ellos piensan. No hay más. Si no quieres tener problemas con ellos, no hables casi con ellos, no les lleves la contraria. Y en el momento que alguien dice algo que no les gusta o que no les parece bien, se convierten en tus enemigos. Si antes te tenían como amigo, por decir algo sin más, se convierten en tus enemigos. Son los intocables, los que no les puedes decir nada, los que a veces puedes darle un consejo y te tratan tan mal que dicen, ya no, antes era mi amigo, antes era un Dios y ahora se ha convertido en el mismo diablo. ¿Saben qué? Están diciendo, no te metas en mi vida, yo hago con mi vida lo que quiero y con lo que me da la gana. Y nos parecemos a Saúl. ¿Sabes por qué nos parecemos a Saúl? ¿Sabes que Saúl quería matar a David y le quería lanzar las lanzas y quería clavarlo en la pared? Pero solamente David, ¿sabes lo que hizo David? Derrotó a los enemigos del pueblo de Israel. Y David hizo lo que no hizo Saúl. Hizo algo que debería hacer Saúl, pero no lo hizo. Pero dice la palabra que Saúl se puso nervioso y dijo, ¡ay, que me quita el reino! Pero David nos empieza a decir, Omar, que simplemente no le estoy quitando el reino, que estoy tocándole el arpa para que el mal se le vaya. Porque así a veces hay hermanos y hermanas en medio de las iglesias que les aplicas la palabra y se enfadan, y solamente les está diciendo que el camino de Dios trae vida y vida eterna. Y a su nombre. Dos extremos, el que se mete en todo y los que no les puedes decir nada, los intocables. Pero Dios nos dice en esta tarde que nos debemos de soportar los unos a los otros. Diga conmigo, debo de soportar a Omar. ¿A quién debes? Y yo les tengo que soportar a ustedes. Debo de soportar a mi hermano Juan y mi hermano Juan me debe de soportar a mí.
Porque eso es crecimiento espiritual. Hay personas que dicen: yo no voy al culto porque no lo soporto. Ay, padre, pues no vas a crecer, no vas a crecer. Las personas que se escapan por no soportar están demostrando lo que tienen en su corazón. Pero los que aguantan y soportan entienden y comprenden que la gloria, la honra y que Dios es el que trabaja en nuestra vida. Y más que nunca necesitamos que en medio de este pueblo Dios trabaje y que produzca en nosotros amor con los unos con los otros. ¿Y sabes por qué debo de soportarte, Abraham? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué debemos de soportarnos? Os lo digo. Marcos capítulo 10, versículo 18. No hay nadie bueno. Por eso nos debemos de soportar. Porque no hay nadie perfecto. Yo no soy perfecto ni usted es perfecto. Y usted tiene aciertos, pero también tiene errores. Y yo también tengo aciertos, pero también tengo errores. Por eso entiendo y comprendo que los mismos errores que yo cometo, también usted lo puede cometer. Y yo quiero que me soporte. Y usted y yo tengo que soportar a ustedes. Aleluya. ¿Sabe por qué tenemos que soportarnos los unos a los otros? Porque vivimos en una sociedad que es un conjunto de personas que comparten un espacio, un trabajo y una relación. Compartimos un espacio, vivimos en este mundo, en Europa, en el País Vasco, vivimos en Zumárraga y compartimos el mismo espacio que la iglesia. En el trabajo, en la relación, tú eres papá, mamá, tú eres vecino, tú eres familia, tú eres hermano en Cristo. Debemos de soportar por eso. Si viviríamos solos en un monte, pues no tenemos que soportar a nadie. Pero que vivimos en sociedad. Usted arriba, si no tiene un adosado, pues tiene vecinos, y abajo usted tiene vecinos. Y usted viene al culto y como vivimos en sociedad, pues nos cruzamos los unos a los otros. Y por eso debemos de soportarnos, porque Dios lo quiere así. Oh, yo hubiera dicho una vez más fuerte: porque Dios quiere que en el 2026 nos soportemos los unos a los otros. Porque Dios quiere tener una iglesia unida y no desunida. Porque la unión trae bendición. Yo quiero que la iglesia de Zumárraga sea bendecida. Dios derrame de su gloria y traiga la llanura del Espíritu Santo. Digan conmigo amén. Muy bien, muy bien. ¿Y qué debemos de hacer para soportarnos? Pregúntamelo. ¿Qué debemos de hacer para soportarnos? ¿Qué debemos de hacer, cuñado, para soportarnos? ¿Lo quieren saber ustedes? Digan conmigo amén. Tienes que cada día armarte. ¿Pero de qué? De paciencia, de tranquilidad y de tolerancia. Debemos de armarnos para yo poder soportarte. Yo me debo de armar de paciencia. Yo me debo de armar de mansedumbre. Yo me debo de armar de benignidad. Yo me debo armar de templanza. Yo me debo armar de amor para poder yo soportarte. No sé si estás entendiendo esto, pero Dios está hablando claro. Más que nunca debemos de armarnos para podernos soportarnos los unos a los otros. Es imposible que no te armes de la paciencia y me puedas soportar. No lo vas a poder hacer. Imposible. Quiero decirte, no te des a ti siempre la razón. Que siempre no la tienes. Diga conmigo: no siempre tengo la razón de todo. No siempre tienes la razón de todo, ni yo tampoco. Pero a veces creemos que si nos autoengañamos, porque nos creemos intocables y creemos que lo que nosotros pensamos es correcto, pero no es correcto, porque no somos perfectos y porque no siempre tenemos razón en lo que razonamos. Diga conmigo: no lo sé todo. ¿Lo sabes todo? No lo sabes, ni yo tampoco. No seas intocable, sé tolerante. Hoy llama a Dios al pueblo de Zumárraga que no sea intocable, sino que sea tolerante. ¿Sabes lo que significa tolerante? Capacidad de aceptarte, Noemi, como eres y respetar tus ideas y tus creencias
y aunque sean diferentes a las mías, eso es la tolerancia, respetar tus ideas, tus creencias, a pesar de que sean contrarias a las mías. Dios nos llama a ser una iglesia tolerante. A su nombre. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14. Pero también Dios nos llama a algo precioso, y esto a veces no nos gusta. Diga conmigo, lo que va a decir ahora, di conmigo, lo que va a decir ahora no me va a gustar nada. Dice, también nos dice que amonestemos a los ociosos, que alentemos a los de poco ánimo y que sostengamos a los débiles y que seamos pacientes con todos. Aquí se nos muestra y nos han enseñado a que todo es como un algodón de azúcar. El evangelio es como un algodón de azúcar y todo qué bien y qué aleluya y qué gloria a Dios. Pero cuando nos encontramos con la realidad, ¿y cuál es la realidad? Que hay personas ociosas, que hay personas de poco ánimo, que hay personas débiles, que hay personas diferentes, de diferentes conductas y diferentes caracteres. Porque a veces nos han mostrado, ay, qué bonito, todos tenemos que estar bien, todos tenemos que decir aleluya y todos tenemos que tener un buen carácter. Pero a Dios nos enseña, por medio de esta carta que le escribe Pablo a la iglesia de Tesalónica, nos enseña que hay diferentes tipos de personas. Claro, porque todos no somos iguales, somos diferentes. Tenemos diferentes conductas, diferentes caracteres, pero Dios nos enseña que a todos esos, dice la palabra, les debemos de tratar a todos con paciencia. Al ocioso con paciencia, al de poco ánimo con paciencia, al débil con paciencia, al joven con paciencia, al maduro con paciencia, al anciano con paciencia. Iglesia de Zumárraga, en el 2026 Dios nos habla y nos dice, debemos de tratar a todos con paciencia. A su nombre. ¿Saben que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo? Aleluya. Y saben que cuando no hay paciencia y no nos soportamos, vienen las iras, los pleitos y las contiendas, que Jehová Dios lo reprenda. Y debemos de amarnos, porque quiero decirte que más que nunca el amor brilla por su ausencia. Más que nunca no hay tacto en medio del pueblo. Más que nunca no hay afecto en medio del pueblo. Si me puedo evitar a saludarte, te evito. Si me puedo a decirte qué tal estás, me lo evito. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que haya un pueblo que nos preocupemos por los unos por los otros. Dios quiere que haya un pueblo que nos dolamos por los hermanos que están a nuestro lado padeciendo. Dios quiere un pueblo unido. Pero viene el virus de los pleitos. Se levantan las contiendas, se levantan las iras, los orgullos, toda la vanidad, y empieza a atacar en contra de la iglesia. Pero en un cuerpo, cuando ataca un virus, hay un antibiótico que se usa y hay unas defensas. Cuando un niño está enfermo y tiene una infección, el médico le da un antibiótico. Ese antibiótico es para matar, apoyar a esas defensas que tiene el cuerpo y matar todos los virus que hacen daño al cuerpo y toda infección. ¿Cuántos dicen amén a su palabra y están entendiendo esto? Hay un antibiótico y unas defensas que son los frutos del Espíritu Santo en medio del cuerpo, que lucha cada día contra esos virus que quieren enfermar la iglesia. Porque una iglesia dividida es una iglesia enferma. Una iglesia dividida es una iglesia enferma. Pero Dios quiere en medio de este 2026 que haya una iglesia unida. Que tú puedes tener una opinión diferente a la mía, pero cuando vengamos aquí, vengamos a alabar, a honrar y bendecir su santo y bendito nombre. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? A su nombre y a esa gloria. Anoten bien conmigo: iras, contiendas, divisiones, odios, rencores, críticas, falta de perdón, orgullo y vanidad son obras de la... Conmigo más fuerte, lo voy a volver a repetir: iras, contiendas, divisiones, odios, rencores, críticas, falta de perdón, orgullo, vanidad son obras de la... Amor, gozo, paz, bondad, macedumbre,
Mansedumbre, paciencia, benignidad, templanza son frutos de él. O sea que cuando yo no soporto a nadie y produce en mí ese rencor, ¿qué es? Obra de la carne. ¿De acuerdo? Dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, y soportaos los unos a los otros con amor y paciencia. ¿Dónde radica el mal el que no me soportes? ¿Dónde radica el mal el que no te soporte? Es que vivo conforme a la carne. ¿Dónde radica el bien cuando te soporto y te amo a pesar de cómo eres? ¿Dónde radica? Porque son frutos del Espíritu. Donde radica una iglesia que no se soporta y que hay pleitos, iras, contiendas, orgullo y vanagloria. Donde hay una iglesia que no tiene comunión ni intimidad con Dios. Pero cuando hay una iglesia que ora, que busca, que se mete y se sumerge en la palabra, señores, Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sabes que te quiero amar? Tengo que vivir cerca de Dios. Usted me debe de soportar viviendo cerca de Dios. Si no, es imposible. Es imposible. Porque hay falta de amor en las iglesias. Porque hay poca intimidad. Porque hay falta de amor en las iglesias. Porque hay falta de leer la palabra y de estar cerca con Dios. Porque si estás cerca con Dios, Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque no le estamos dando lugar al Espíritu Santo, sino a la carne. Y claro, la carne pues tiene esos frutos, tiene esa obra. Y el Espíritu Santo tiene esos frutos. Quiero que me lean Hechos 2. Abraham, por favor, cógeme la Biblia y cógeme Hechos 2. Y ponte en pie y léela. Anoten bien. Anoten. Esto es muy necesario. Venga. Hechos 2. Métete en Google. Hechos 2. Aleluya. No, tú empieza y ya te digo. Escuchen. Anoten. ¿Cómo estaban todos? ¿Cómo estaban todos? Unánimes. Y dice, y cuando estaban todos unánimes, dice, y derramó el Espíritu Santo y fueron llenos de la llanura del Espíritu Santo. Queremos ser llenos de la llanura del Espíritu Santo, pero hay división, pero no estamos de acuerdo. Primero estar unidos y después ser llenos de la llanura del Espíritu Santo. ¿Cuántos se quiere ser lleno de la llanura del Espíritu Santo? Digan conmigo, amén. ¡A su nombre! Estruendo, llanura, fuego, dones. ¿Quieres unión en tu matrimonio, familia, hijos, iglesia? Soporta, aguanta, cállate, ama y guarda silencio. Es una enseñanza, no es un devocional, es una enseñanza. En la primera iglesia estaban todos asombrados de los milagros. Y las señales estaban muy unidos. ¿Cómo estaban? Muy unidos. Y compartían sus bienes entre ellos todos los días. Que compartían sus bienes entre ellos. Se reunían en el templo. Partían el pan con humildad. Qué bonita la humildad. En las casas y comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Alababan al Señor y eran queridos y se querían todos con todos. Y dice la palabra, y cada día el Señor añadía a la iglesia los que han de ser salvos. Estaban unidos,
compartían sus bienes, se reunían todos los días en el templo, partían el pan con humildad, no creyendo unos más que otros, comían el pan con sencillez de corazón y con alegría. Y dice Dios, y Dios añadía, esto es maravilloso, y Dios añadía. ¿Cómo Dios va a traer y va a añadir a la iglesia gente que entre nosotros no demostramos amor? No estamos preparados para soportar a tipo de personas que lo debemos de amar, porque entran por allá afuera y ven que no demostramos amor. Iglesia de Zumárraga, para el 2026 Dios nos demanda: soportaos los unos a los otros con humildad, con mansedumbre, con amor. Y dice, y Dios añadirá las almas que van a de ser salvas. Soportaos y después Dios derramará bendición. Romanos 15. Esto es lo último. Así que los que sois fuertes debéis soportar las flaquezas de los débiles. Lo vuelvo a repetir. Así que los que sois fuertes debéis soportar las flaquezas de los débiles. Hay personas que son débiles. Las personas que son débiles necesitan de los fuertes, pero no de los fuertes para que hagan leña del árbol caído, no, para quedarnos cruzados de brazos, no, a esos débiles que el pecado les tiene atado, que el vicio les tiene atado, que los malos pensamientos les tiene atado, que no les deja. A esos hay que tenderles la mano, hay que ayudarles. Nosotros que sois fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles. Si tú eres fuerte, ayuda al necesitado, ayuda al afligido, ayuda al que no lo está pasando bien, porque los fuertes en la fe deben aceptar. Esto es maravilloso. Los fuertes en la fe deben aceptar como suyas las debilidades de otros. Qué bonito. Si tú tienes una debilidad, Abraham, y tú eres débil en la fe, la debo de considerar mía. ¿Qué quiere decir? No estás solo. Estoy contigo con tu lucha. Y hoy en día eso brilla por su ausencia. ¿Sabían que usted, yo y usted y usted y yo somos las manos de Dios en la tierra? ¿Sabían ustedes que nosotros, si nos consideramos fuertes en la fe, debemos ayudar a los que son débiles, a los que están apartados, a los que están enfriados, a los que están en medio aquí, medio allá? A esos hay que tratarlos, hay que ayudarlos, hay que decirle: vente al culto. Oye, ¿qué te pasa? Al que está débil en la fe, que no puede más con su pecado, que el vicio le atrae, a esos tenemos que ayudar. No nos tenemos que pasar de brazos cruzados. Iglesia de Zumárraga, hay mucha gente que te necesita. Y debo de hacer que tu debilidad, Abraham, sea la mía, para que puedan creer los débiles y puedan crecer, y haciéndoles saber que no están solos. Eso es lo que nos manda la palabra. Me he tirado 20 minutos, me he tirado más, ¿no? 25 minutos, 29 minutos, aleluya. Pero la presentación y lo último. Escúchenme, que no tiene la razón siempre, que no la tengo, que no la tenemos, que tú no tienes la razón siempre, yo tampoco tengo la razón, que tú no lo sabes todo ni yo tampoco lo sé todo, que debemos de soportarnos los unos a los otros, que debemos de intentarnos amar, y eso radica el estar en comunión con Dios. Yo aguanto más a la Raquel cuando oro que cuando no oro. Yo soporto más a ustedes que cuando vengo orado, que cuando no vengo orado. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce, Dios es el que me da amor, Dios es el que me da paciencia. Debemos de ir a la fuente. Queremos ser una iglesia amorosa, debemos ir donde el amor. Debemos ser una iglesia de pacientes, debemos ir a la paciencia, al fruto del Espíritu Santo. Iglesia de Zumárraga, esta es la enseñanza que tengo para darte. El 2026 Dios nos demanda ser una iglesia unida, para ser bendecidos y para que el Señor añada a la iglesia
a las personas que van a ser salvas. Un fuerte abrazo, un fuerte aplauso y que el Señor les bendiga mucho, mucho y mucho.